Buenas tardes, profesor Néstor. Nosotros somos el grupo 5. Vamos a exponer sobre el tema del conflicto organizacional. Los integrantes somos Castillo Luyo, María Alejandra, Pacheco Mendoza, Amner Emanuel, Torres Rufasto y Yanira Alessandra Lisbeth, Zavala Flores, Luis Renzo y quien les habla, Tevez Cubas, Gonzalo Arón. Siguiente. Bueno, primero hablaremos sobre los aspectos históricos. Los conflictos organizacionales tienen su génesis desde el origen de la humanidad. En la prehistoria tenemos que los clanes, tribus o bandas se separaban debido a los diferendos que había entre el líder de la tribu con algún otro miembro. Ambos ambicionaban el poder o el control total de la tribu, generándose así mucha tensión y dando resultados como la separación de las tribus y formación de otras nuevas. En la Edad Media, el conflicto era entre las personas de la nobleza, ya que muchos nobles luchaban contra otros e incluso con los reyes, con la finalidad de obtener más poder y más tierras. En la Revolución Industrial se crearon grandes empresas que utilizaban mucha mano de obra. En este periodo ya no se luchaba tanto por el poder, sino por el dinero. Las malas condiciones de trabajo se sumaron a estos dos factores, marcando así una gran diferencia, ya que ahora se luchaba por unas buenas condiciones de trabajo y un salario justo. Este conflicto también originó una serie de protestas en todo el mundo para que se respeten los derechos laborales. Debido a esto y a las múltiples protestas, se aprueba la ley de las 8 horas laborales en Estados Unidos inicialmente, con el resto del mundo. Siguiente. Bien. Bueno, en la actualidad aún sigue existiendo conflictos organizacionales debido a la explotación laboral y a los bajos salarios de las empresas, entre otros problemas como el atraso en los pagos, la omisión de pagos de aguinaldos, etc. Pero sin embargo, la lucha sigue en pie y no se puede negar que las condiciones laborales han mejorado para muchos trabajadores, ya que en empresas grandes el conflicto ahora se basa en mantener a los trabajadores sanos físicamente, pero sobre todo tenerlos sanos en el ámbito psicológico, para así evitar situaciones lamentables como los suicidios por presión laboral. Y bueno, todo esto se hace para velar por el correcto ambiente laboral y así mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la definición del conflicto. Si buscamos en un diccionario, encontraremos que el término conflicto tiene distintas acepciones. Entre ellas son enfrentamiento armado, combate, lucha o pelea, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión, coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia, y bueno, hay más. Siguiente. Por otro lado, también tenemos la definición del autor Pintado, quien en su libro publicado en el 2014 define el conflicto como una situación social laboral donde dos o más personas no logran establecer un acuerdo legítimo sobre algún punto que consideran importante. Esto debido a sus posiciones, intereses, necesidades o valores que consideran incompatibles. Ahora le doy el pase a mi compañero Zavala Flores, quien le hablará sobre las teorías de conflicto. Buenas tardes con todos. Bueno, antes de hablar de las teorías de conflictos, debemos entender que estas teorías no tratan de tener una hegemonía sobre las otras, sino que son de ayuda a otras. Comenzando por la perspectiva individual, desde esta perspectiva se vincula el conflicto con la agresión. Si bien la agresión puede ser una consecuencia de un conflicto, es rechazable esta afirmación desde un ámbito organizacional. Los resultados obtenidos no muestran relación de causalidad esperadas. Además, gran parte de los datos obtenidos se basan en trabajos con animales, por lo cual crece la distancia entre el conflicto y la agresión. También encontramos el modelo psicológico. Desde esta perspectiva psicológica, el conflicto se divide en intrapersonal e interpersonal. El conflicto interpersonal es aquel que afecta al normal funcionamiento psicológico del individuo, mientras que el conflicto interpersonal es el que se produce en los procesos de interacción entre el individuo. Dentro del modelo psicológico encontramos la aportación psicoanalítica, donde se presentan dos intereses contrapuestos, el de la realidad y el placer, por lo que el conflicto es inevitable.
Acá mencionamos a Freud, propone un modelo hidráulico, donde dice que estos intereses contrapuestos se llaman instancias psíquicas. Para él, esta rige en general nuestra vida psíquica. También encontramos la teoría de la frustración. En los años 30, eh, investigadores del Instituto de Relaciones Humanas de Yale se propuso la teoría de frustración-agresión. Esta afirmación nos dice que la conducta agresiva presupone la existencia de frustración y la frustración conduce a una respuesta agresiva. Este planteamiento nos dice que la frustración es la imposibilidad de superar un obstáculo para lograr una meta, lo cual provoca deseos de apartar o destruir el obstáculo. En cuando el obstáculo no sobrepasa, se experimenta la frustración, mientras que nuestra agresión la dirigimos hacia un objeto o un individuo más débil o cercano. Siguiente, por favor. Ahora encontramos la teoría del aprendizaje social. Esta teoría de la mano de Bandura trata de dar una explicación alternativa a la hipótesis anterior, utilizando un cognitivismo entreverado con elementos cognitivos. En el caso de la agresión de Bandura, afirma que la frustración solo es una de las posibles experiencias aversivas que el sujeto experimenta y que produce una activación emocional. La agresión solo es una de las posibles respuestas ante estas experiencias aversivas. La teoría del campo psicológico, planteada por Kurt Lewin, sostiene que la conducta individual de la persona se debe analizar el conjunto de fuerzas que actúan sobre él. Aquí el conflicto ya no es intrapsíquico, sino que la persona que experimenta el conflicto es debido a fuerzas externas, para lo cual las situaciones conflictivas son las siguientes. La aproximación. No dice que una persona está atraída por dos metas de valor igual. La situación solo se resuelve tras una decisión, ya que al acercarse a una de las metas, su valor aumenta. También encontramos la evitación. La respuesta más probable es el escape, salvo que aparezca una fuerza restrictiva que obliga a la persona a orientarse hacia ella. También encontramos la aproximación, evitación. Nos dice que la misma meta tiene características positivas y negativas. Cuando se acerca a la meta, los valores positivos y negativos aumentan, pero los negativos lo hacen más rápidamente. Por otro lado, también encontramos la teoría de disonancia cognitiva, propuesta por Leon Festinger en 1957. Esta explica cómo las personas intentan mantener su conciencia interna. Sugiere que los individuos tienen una fuerte necesidad interior que los empuja a situarse sus creencias, actitudes y conducta. Y cuando una disonancia o incongruencia una vez se ve motivada a generar ideas para evitarla. También encontramos la personalidad autoritaria. Esta se realizó después de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de analizar a personas potencialmente fascistas. En él pusieron en manifiesto que el desarrollo de actitudes intergrupales como el antisemitismo y el etnocentrismo. No dice que los grupos autoritarios se caracterizan por mantener actitudes positivas hacia su grupo y negativas hacia otros grupos, ostentando la convicción de que estos últimos son en general inferiores y desplazándoles en consecuencia su aversión hacia ellos. Ahora también encontramos la crítica a los modelos individuales. Estas críticas suscitadas por estos modelos se centran en la extrapolación de los resultados obtenidos del análisis de un elemento a rango de explicaciones generales. En el ámbito psicológico, pecan de reduccionismo, olvidan el significado social y el contexto social de los conflictos. Los conflictos intergrupales no pueden ser interpretados en términos psicológicos. Las psicologías particulares de cada grupo son expresiones, no sus causas. También encontramos que los modelos biológicos genéticos se radicalizan cuando se pretende establecer causalidad entre variaciones o características biológicas, fisiológicas y etnológicas. Siguiente, por favor. Ahora, tipos de conflictos organizacionales. El jurista mexicano José de Ábalos Morales lo divide en tres. En una de ellas es en razón de los sujetos involucrados. Dentro de ellos encontramos que se dan entre trabajadores y patrones. Son los más comunes. Se da cuando se alteran los factores de producción. Es una muestra clara de diferenciales. También encontramos entre trabajadores. Dentro de este encontramos entre trabajadores de una empresa. Se da por cuestiones de antigüedad y preferencias entre sindicatos y entre trabajadores y sindicatos. Esta es originada por la indebida aplicación de cláusulas de ingreso o separación. También encontramos entre patrones. Si bien no es muy habitual, pero cuando se da son originados por los trabajadores. Otro también encontramos en la función de la naturaleza del conflicto. Esta divide los conflictos en dos. Nos dice que en jurídicos y económicos. Jurídicos surgen por la aplicación e interpretación de las normas de trabajo. Económicos se refieren a establecimiento o la modificación de las condiciones laborales, como terminación de las relaciones de trabajo. También encontramos por el tipo de interés que afecta. Estas se dividen en dos: individuales y colectivos. El individual es el interés particular de uno o varios trabajadores, y los colectivos afectan el interés sindical, gremial o de los trabajadores. Siguiente, por favor. Aquí encontramos tipo de conflicto según Ponni. En 1907 nos dice que el conflicto se divide en dos:
De relación y estratégico. En de relación dice que no altera la estructura de la organización, pero afecta la fluidez y eficacia en las relaciones. Mientras que el estratégico se crea deliberadamente con la idea de obligar a la organización a distribuir la autoridad, recursos de responsabilidad. También encontramos tipos de conflictos según Morton Deutsch en 1920. Acá nos muestran dos conflictos. Conflictos constructivos. Nos dice que los conflictos son cuyos resultados son satisfactorios para todos los participantes. Aquí resalta una frase que es el mayor bien para el mayor número posible. También encontramos conflictos destructivos. Son conflictos sin solución aparente, en los que ambas partes pierden, incluso dejan de tener objetivos positivos, metiendo en conflicto en objetivos negativos. Evitan pérdidas propias y causan pérdidas a la otra parte. También encontramos tipos de conflictos según Thomas, en 1992. Aquí nos mencionan tres: conflictos de objetivos o intereses. Las partes desean resultados aparentemente incompatibles. Los objetivos de cada parte resultan una amenaza para el otro. También encontramos conflictos de juicio. Estos se dan cuando ambas partes llegan a conclusiones diferentes y ambas perciben como incorrecta la conclusión de la otra parte, dándose controversias. También encontramos conflictos normativos. Se centran sobre la evaluación de una parte sobre la conducta de la otra, en términos de ética, justicia y moral y respeto. Siguiente, por favor. Aquí, por último, encontramos tipos de conflictos de humor en 1994. Acá no menciona conflictos de relación. Se dan por estereotipos, escasa falta de comunicación o conductas negativas repetitivas que provocan conflictos irreales o innecesarios. También encontramos conflictos de información, provocados por falta de información falsa o diferente interpretación de información. También encontramos conflictos de intereses. Se da por la diferencia de necesidades en los recursos, procedimientos de trabajo y ética. También encontramos conflictos estructurales. Afectan a la estructura de la organización, como la mala definición de los roles, desigualdad de poder y control desigual también de recursos. Por último, encontramos conflictos de valores. Surgen cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros, o tenga vigencia exclusiva un sistema de valores que no admite creencias divergentes. A continuación, les pasaré con mi compañero Ander Pacheco para que les hable de los niveles de conflictos. Continuando con la explicación, vamos a hablar acerca de los niveles de conflicto. Existen 4 niveles importantes de conflicto en la organización. Estos son individuales, pueden ser interpersonales, el conflicto a nivel grupal y el conflicto a nivel organizacional. A continuación vamos a poder detallar cada una de ellas a más profundidad. Primeramente vamos a hablar acerca del conflicto a nivel individual. El conflicto a nivel individual es cuando surge dentro de una persona, cada vez que sus motivos o impulsos se bloquean o se enfrentan, haciendo que no puedan tomar buenas decisiones. Algunos factores que afectan en las personas, por ejemplo, es la inaceptabilidad, que es cuando una persona se siente aceptable en sus propias decisiones y objetivos, pero no se siente satisfecho con las decisiones y objetivos de la empresa. La incomparabilidad, que es cuando una persona se siente que es cuando una persona no puede tomar una buena decisión por los resultados incomparables que hay en la empresa. Y la incertidumbre, que es cuando la persona se siente muy frustrada y molesta, lo que finalmente se refleja en el conflicto. Y puede ser por diferentes factores, ¿no? A continuación, uno de ellos es la frustración, conflicto de goles, que es cuando una organización, para el contratado existen muchos objetivos y muchas metas en competencia, ¿no? Lo cual le genera un conflicto a esta persona. Puede ser conflicto de roles, que es cuando el rol esperado que esta persona quiere, pues al final termina siendo otro de lo que él antes anticipaba. Por otro lado, hablamos también sobre el conflicto a nivel interpersonal. El conflicto a nivel interpersonal implica un conflicto entre dos o más personas y es probablemente el conflicto más común y más reconocido. Por ejemplo, solamente por poner, por ejemplo, entre dos gerentes, ¿no? Que compiten por recursos dentro de una empresa. También hay unos factores que afectan, que pueden ser las diferencias de personales, deficiencia de información, incompatibilidad de roles, estrés ambiental. También vamos a hablar acerca del conflicto a nivel grupal. Ok, un grupo es un conjunto de dos o más personas que están en interacción entre sí, ¿no? Y tienen una estructura bien definida de relaciones de rol, o sea que cada persona dentro de un grupo sabe cuál es su rol, qué es lo que debe hacer. Y cuando dos de esos grupos diferentes, o tres o más, encuentran algún desdén, pues generan un impacto en otros grupos y en la organización en general. Y bueno, también podemos señalar que pueden ser de dos tipos, ¿no? Intergrupal e intragrupal. Ahora, el conflicto a nivel organizacional.
ocurre entre organizaciones que de alguna manera u otra dependen entre sí. Los conflictos a nivel personal, a nivel grupal o a nivel de grupo son inherentes al conflicto a nivel organizacional. Puede ser entre el comprador y la organización del vendedor, ¿no? Entre el sindicato y las empresas que contratan a estos trabajadores que trabajan en el sindicato, entre las agencias gubernamentales, ¿no? Y las organizaciones que son controladas por estas agencias. Ok, para poder continuar con la exposición, eh, vamos a hablar acerca del proceso de conflicto organizacional. Eh, el- la primera etapa bueno, para un estudio mejor, Robbins considera que el proceso del conflicto consta de 5 etapas, ¿no? Que son las siguientes. Vamos a hablar cada una de ellas. La primera es etapa de oposición o incompatibilidad. La primera etapa en el proceso del conflicto es la presencia de causas o condiciones que generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. No necesariamente llevan al conflicto de una manera directa. Estas pueden ser, por ejemplo, malos entendidos, ruidos en el canal de la comunicación, incluso el tamaño del grupo, ya que a mayor integrantes, mayor conflicto. La segunda etapa es la conexión y personalización. Ok, si las condiciones mencionadas ya en la primera etapa afectan negativamente, entonces la oposición o incompatibilidad se concreta en esta etapa. En esta etapa es cuando dos sujetos están conscientes que tienen un desacuerdo, ¿vale? Por ejemplo, en esta imagen. Para él dice que son 6 y para el otro señor dice que son 9, ¿no? Pero ninguno de ellos altera negativamente o positivamente al otro. Solamente hay una sapiencia de parte de los dos que hay un desacuerdo, ¿sí? La tercera etapa es la etapa de intenciones. Y bueno, las intenciones son decisiones para actuar en una forma dada. Las intenciones se tiene que inferir lo que el otro pretende para saber cómo responder a su comportamiento. Muchos conflictos suben de intensidad solo porque una de las partes atribuye intenciones equivocadas a la otra. En la cuarta etapa tenemos el comportamiento. Bueno, cuando la mayoría de las personas piensa en situaciones de conflicto, tiende a centrarse en esta etapa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es aquí donde los conflictos se hacen visibles, se pueden ver. En esta etapa de comportamiento incluyen, por ejemplo, las expresiones, acciones, reacciones que ya hacen posible ya el conflicto. Y por último tenemos los resultados. Bueno, como resultados tenemos ya que el conflicto se ha generado y sus consecuencias, según este modelo, pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. El conflicto resulta ser funcional si es que da una mejora al desempeño del grupo o disfuncionales si la obstaculizan, ¿no? A continuación le hago pase a mi compañera Torre Rofast. ¿Me escucharon, chicos, o no? Porque yo ahorita voy a apagar mi micrófono y voy a Escucha dejar... bien, se escucha bien. Chévere, No, chévere. Ahora sí, síguela. Voy a apagar mi micrófono. métodos de resolución de conflictos organizacionales. Se trata de lograr que las personas lleguen a acuerdos favorables y constructivos para ambas partes. Así surgen los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos, MARC, o procedimientos alternativos en la resolución de disputas, ADR. Dentro de una extensa gama existen diferentes métodos. Encontramos 3 que podrían ser como principales, que son la negociación, mediación y conciliación. La mediación. La mediación es un proceso de solución cooperativa de conflictos en la cual 2 o más partes en disputa son asistidas en su negociación por un tercero que es neutro e imparcial. Características. Es neutral e imparcial. Es voluntaria. Confidencial, ya que lo expuesto en la sesión no será utilizado fuera del proceso de mediación. Es flexible y mantiene relaciones. En la mediación no hay ganadores ni perdedores, ya que los acuerdos alcanzados son satisfactorios para todos los participantes. Ventajas y desventajas. Las ventajas es pronta y eficaz para la resolución de conflictos. Su neutralidad de la persona mediadora son clave para conducir a las partes del entendimiento y resolución dialogada del conflicto.
Las desventajas son: las partes pueden participar con mala fe, buscar retrasos en el proceso para promover sus beneficios propios. Siguiente PPT, por favor. Consideración. Lo podemos definir como un sistema de resolución de conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses contrapuestos se comunican para llegar a un acuerdo cediendo en algo cada una de ellas. Características de la negociación. Existen dos o más interesados en negociar. Las partes negociadoras están interrelacionadas. Si la negociación es exitosa, se llegará a un acuerdo formal en donde las partes se comprometen con lo pactado. Etapas de la negociación. Primero, la preparación. Segundo, diagnosticar la situación. Tercero, determinar los propios objetivos y posibles concesiones. Cuarto, definir la estrategia negociadora que vamos a seguir. Tipos de negociación. Está la acomodativa. El negociador acepta todas las condiciones de la contraparte con el fin de establecer una relación en futuro. Competitiva. Se trata de lograr que el mayor número de condiciones propias sea aceptada en la negociación. Colaborativa. Los negociadores están dispuestos a ceder en gran parte de sus condiciones, en fin de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. Compromiso. Trata de negociar de forma superficial para poder continuar la relación. Y evitativa, que el negociador trata de evitar la negociación porque en este momento no trae beneficio para ninguna de las partes. Ventajas y desventajas. Las ventajas son la satisfacción de los intereses, equidad en la distribución de los resultados y solución del conflicto en un corto tiempo. Las desventajas, la necesidad de agradar, el temor a la confrontación, la vergüenza y el temor a los propios intereses. Ahora hablamos sobre la conciliación. La conciliación es el proceso por el cual dos o más partes en el conflicto logran restablecer su relación gracias a la intermediación del tercero denominado conciliador. El conciliador es un facilitador de la comunicación, no ejerce ni la función de juez ni de árbitro. Principios de la conciliación. Es la equidad, la veracidad de búsqueda de lo requerido realmente por las partes, la confidencialidad, la imparcialidad o neutralidad. También que da garantías de seguridad y justicia. Características de la conciliación. La conciliación es fundamentalmente una negociación. El tercero no es juez ni árbitro. El procedimiento es flexible e informal. Ventajas de una conciliación. Es la comunicación entre ambas partes. El conflicto puede ser sano, pero no resuelto llega a ser un peligro. Es rápido y las partes protagonizan sus propias decisiones. Estilos de la conciliación. La conciliación puede adoptar diferentes estilos a fin de lograr cumplir su papel. Los estilos más conocidos según los autores, Susan Silver y Sally Murray, son el denominado estilo negociador y estilo terapéutico, que para Leonard Rinsky adoptan el nombre de estilo facilitativo y estilo evaluativo. El estilo negociador, para este estilo el conciliador debe procurar llegar lo más pronto posible a una solución, controlando las emociones y señalando los beneficios del acuerdo. Y el estilo terapéutico, la meta de la conciliación en este caso es ayudar a que las partes se sientan escuchadas, compartiendo sus emociones y sentimientos. Siguiente PPT, por favor. Ahora hablaremos sobre las causas y consecuencias de un conflicto organizacional. Primero hablaremos sobre las causas, que se dividen en dos, que son según el SATE, Sáenz-Heredia y según Bell-Hart. Según el SATE, Sáenz-Heredia se puede clasificarse en 3 niveles en función de su dificultad. Primero está el problema de recursos. La falta de recursos materiales puede ser la causa de numerosos conflictos, problemas que provienen de necesidades psicológicas como la falta de autoconfianza, baja autoestima y la dificultad de comunicarse y de relacionarse con los demás. Y problemas de valores culturales y familiares. Son los pilares que forman nuestra identidad y dan significado a toda nuestra existencia. Ahora hablaremos de lo que dice Bell-Hart, que podemos hallar 8 causas, que son conflicto de recursos, conflicto de estilo, conflicto de percepciones, conflictos en las metas, conflicto por presión, conflicto de roles, conflictos por diferencias en los valores personales y conflictos causados por políticas impredecibles. Siguiente PPT. Ahora hablaremos sobre las consecuencias del conflicto organizacional, que pueden ser positivas y negativas. En las positivas,
está la estimulación entre trabajadores, los cambios en la empresa, la oportunidad de imponer soluciones creativas, también que los conflictos puedan unir a los miembros del equipo y ayudar a aprender más de unos de otros. Las consecuencias negativas: la mayoría de las decisiones que se toman dentro de un conflicto puede llegar a ser erróneas, ya que las emociones se ven involucradas. Los conflictos dentro de una organización puede hacer que los miembros se sientan tan frustrados si no encuentran una solución a la vista. Cuando el conflicto se intensifica sin mediación, puede surgir situaciones intensas entre los miembros de la organización. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Castillo. Importancia de la resolución de conflictos organizacionales. La importancia de identificar rápidamente los conflictos que pueden surgir dentro de las organizaciones y dentro de un ambiente laboral determina qué tan destructivo o constructivo es el conflicto, de acuerdo a las motivaciones de cada ser. Un factor muy importante es saber la definición y los tipos de conflictos organizacionales que existen. Cabe mencionar que han sido explicados en la exposición. A partir de tener los conceptos claros, se puede comenzar a identificar las causas que originó el conflicto y así empezar a evaluar las medidas que se tomarán para buscar una posible solución. Ante un conflicto se pueden dar dos casos. El primero es el mal manejo de la situación a través de métodos inadecuados. Esto es debido a que las empresas no cuentan con herramientas necesarias para manejar los problemas que surgen, ya que la mayoría de veces las empresas no planifican que puede suceder este tipo de situaciones que generan caos dentro de la misma. Las consecuencias que puede traer son las siguientes. Se genera un ambiente laboral hostil en donde las emociones están a flor de piel y esto puede resultar muy incómodo y afectar hasta aquellos empleados que siempre destacan por su excelente labor. Además, disminuye en una gran medida la motivación de todos los trabajadores en la empresa. Puede llegar a consecuencias mayores como huelgas, paros laborales, etc. Aumenta la disconformidad y disminuye la eficiencia de los trabajadores. Todos estos factores sumados traen como resultado una empresa deficiente cuyos trabajadores están en contra de sus políticas, generando la desunión y aumentando el caos en la misma. Así como también empieza a disminuir la eficiencia y la producción de la empresa, e incluso pueden llegar a renunciar varios de sus trabajadores en busca de mejores oportunidades laborales. Pero, si por el contrario, la empresa cuenta con todas las herramientas y técnicas para la correcta resolución de los conflictos, se puede generar lo siguiente. La solución del conflicto llega a ser justo para ambas partes, tanto como para los trabajadores como para la empresa, generándose equidad y gran satisfacción en sus empleados, quienes se sentirán escuchados y valorados. El ambiente laboral también resulta cómodo para todos los trabajadores y esto genera que ellos hagan mucho mejor su trabajo y estén motivados y dispuestos para hacerlo. Genera que los individuos logren involucrarse con la institución, es decir, se crean lazos de lealtad y confianza entre todos. Todo esto trae como resultado una institución o empresa consolidada cuyos empleados están totalmente comprometidos con el avance de la misma y cuya eficiencia es óptima. Conclusiones. Los conflictos organizacionales son una constante en los diferentes centros de trabajo. Estos se pueden originar por un mal manejo de las relaciones interpersonales o por algún problema con la empresa. Para evitar que se llegue a medidas extremas, tales como huelgas o paros laborales de sus trabajadores por periodos prolongados, es necesario que se tenga un protocolo para solucionar estos problemas a través de los diferentes métodos, así como también un departamento psicológico que pueda ayudar a los miembros y orientarlos en los diferentes conflictos interpersonales que puedan llegar a tener o ayudarlos con los conflictos personales que pueden estar afectando su desenvolvimiento en el trabajo. La organización debe capacitar adecuadamente a sus integrantes en materia de resolución de conflictos y cada organización debe fomentar una actitud positiva frente al conflicto para sacar mayor provecho del mismo. Se concluye que si se enfrentan los conflictos de una forma correcta, puede llegar a traer consecuencias muy positivas, tales como el reforzamiento de los lazos afectivos de los trabajadores con la empresa y un ambiente laboral muy propicio para los trabajadores. Muchas gracias.